Bueno, como Osvaldo nos comentó, yo les voy a platicar un poco sobre la alineación de los inventarios estatales en los reportes nacionales. Les voy a platicar toda la parte del contexto legal y también les voy a platicar un poco sobre un pequeño diagnóstico que se ha realizado de todos los inventarios que hemos revisado, de los inventarios estatales y todas las necesidades que han surgido para hacer esto más homólogo con el inventario nacional. Ahí está ya. Ok, bueno, dentro de los principales aspectos de la Ley General de Cambio Climático en relación al inventario de emisiones, en el artículo 74, bueno, nos menciona que el inventario nacional deberá ser realizado por el INEC de acuerdo con los lineamientos y metodologías del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de la Convención. Y en su artículo 22 también nos menciona que dentro de las atribuciones del INEC están el integrar, monitorear y actualizar el inventario nacional. También participar en la elaboración de metodologías que se requieran para el cálculo y la integración de la información sobre las emisiones y absorciones. Y también el fomentar la construcción de capacidades de las entidades federativas y de los municipios en la elaboración de sus programas e inventarios de emisiones. Ahora, respecto a las entidades federativas, esta misma ley en su artículo 8 nos menciona que las entidades federativas deben de formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional. Y también deben elaborar, integrar en colaboración con el INEC toda la parte del inventario de emisiones, sus categorías y fuentes y sumideros de acuerdo a las metodologías nacionales. Bueno, ahora, como les platicaba, dentro de los inventarios que hemos revisado se elabora un diagnóstico de cuáles son el estatus respecto a por qué son tan diferentes, porque hemos encontrado que muchos inventarios son muy distintos y entonces, de acuerdo a eso, hemos visto por qué son tan diferentes o cuáles son los elementos más importantes que hemos detectado. Uno de ellos es, bueno, que son elaborados por diferentes actores. En algunos casos tenemos consultorías externas, universidades o incluso algunos funcionarios. También tenemos que la mayor parte de los inventarios estatales utilizan las directrices 1996 con algunas adaptaciones. Dentro de esas directrices, la categoría de uso de suelo presenta 4 categorías de uso que son respecto a conversiones de bosques, conversiones de praderas, incendios, y las actuales o las más recientes que actualmente se utilizan a nivel nacional reportan de acuerdo a categorías de uso de suelo, que son las categorías de tierras forestales, praderas, otras tierras, humedales, entre otras. También se identifica que se usan diferentes datos de actividad, en algunos casos utilizan estadísticas nacionales y en algunos casos también locales. Lo mismo pasa con los factores de emisión, en algunos casos para los inventarios estatales, algunas entidades utilizan algunos factores que salen en las comunicaciones nacionales o incluso algunos también han desarrollado algunos propios de algunos estudios locales. También hemos visto que en algunos inventarios que son anexos del PEC no contamos con muchos detalles metodológicos para evaluarlos. También dentro del reporte de biomasa encontramos que es reporte de CO2 y de incendios particularmente y solamente es relativo a biomasa aérea, sobre todo. Actualmente, bueno, el IPCC invita a todos, tanto estados como países, a reportar todas los reservorios que son además de la biomasa aérea y del suelo. También está la materia orgánica muerta, suelo mineral y orgánico, entre otros. También encontramos que no en todos los inventarios no hay series temporales largas, sino que son como periodos de tiempo más cortos o años independientes. En algunos casos las revisiones o los controles de calidad y aseguramiento de calidad cuentan con revisiones del INEC, no en todos hay algunos mecanismos. Y bueno, y hay algunos procesos de representación coherente de tierras donde se realizan matrices de cambio, pero en realidad estos procesos los encontramos de manera más en los últimos inventarios y en realidad no han habido muchos procesos de este tipo. Entonces, en ese sentido, es necesario
apoyar a las instituciones y a los estados a desarrollar sus propios insumos para desarrollar los inventarios. Es decir, ¿qué se requiere para hacer estos inventarios? Bueno, se requieren bases de datos, imágenes de uso de suelo y vegetación, con la clasificación de vegetación homologada como se utiliza a nivel nacional. Eso lo vamos a platicar un poco a lo largo del curso, pero el inventario nacional cuenta ya con una categoría de vegetación específica que surge de INEGI, pero que también se adapta a las directrices del IPCC, y eso contó con muchos años de colaboración interinstitucional con INEGI, y entonces eso también se requiere homologar para la parte estatal, ¿no? También, se requiere hacer la documentación, supuestos y productos, es decir, a nivel nacional contamos con protocolos de factores de emisión y de datos de actividad, es decir, de las superficies, entonces es necesario que también los estados puedan hacer sus propios protocolos o puedan replicar estos mismos protocolos para desarrollar sus propios factores de emisión y datos de actividad. Tenemos que definir temporalidades comunes, es decir, ponernos todos de acuerdo cuál va a ser nuestro año base y nuestros años de reporte. De acuerdo, claro, al tipo de reporte, si va a ser un inventario estatal, si va a ser un reporte de reducción de emisiones o algún nivel de referencia. Tenemos que proponer un mecanismo de control de calidad y aseguramiento de calidad para la revisión de estos inventarios, que bien puede ser a través de instituciones, puede ser incluso colaboración entre pares, y hay diferentes tipos de mecanismos. Definir también los roles y responsabilidades. Una de las cosas que hemos realizado a lo largo de estos webinars justo ha sido un poco revisar cuáles son nuestras, las colaboraciones que tenemos y nuestras responsabilidades a lo largo de sus instituciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado revisando para definirlo. Y y generar espacios como esos de retroalimentación y para hacer un vínculo estatal y nacional que en realidad es muy básico. Y en resumen, las necesidades que se requieren hay mucho interés, o sea, a lo largo también de los talleres nos hemos percatado de que hay mucho interés por parte de las entidades a contar con el apoyo y a desarrollar sus propios inventarios y sus propios datos, sus propios insumos. La mayor parte de los reportes, en resumen, sí son heterogéneos a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Esto por qué es importante? Al final de cuentas, cuando nosotros tenemos un inventario nacional de emisiones, la escala que tenemos nos sirve para revisar a nivel como macro cuánto emitimos y cuánto hay de sumideros en todas las categorías. Pero cuando vamos ya a un nivel más pequeño, cuando queremos hacer un seguimiento a acciones de mitigación específicas, la escala nacional nos queda muy corta para hacer ese tipo de cosas. Es por eso que requerimos una escala más pequeña y el apoyo de todos ustedes para hacer ese tipo de seguimiento. Y se propone utilizar los avances nacionales y las capacidades que ya se generan estatales para hacer los reportes consistentes. Y homologar la estimación respecto a la reducción de emisiones en la contribución de los NDCs de México, y eso es justo lo que les platicaba. Al final de cuentas, para lograr este seguimiento de la reducción de emisiones y todas las acciones de mitigación, requerimos enfoques mucho más pequeños, que es lo que ahorita estamos tratando de realizar. Entonces, por ahora, no sé si tengan alguna duda, por ahora, de mi parte es todo. Bueno, Lucy, muchas gracias por tu presentación. Esto que acaba de comentar ahorita Lucy en realidad es muy importante, ¿no? Porque en realidad es la base de este taller, ya que, como ustedes acaban de ver, por ley hay esta necesidad de una alineación en la contabilidad de los inventarios de gas de efecto invernadero. Como se mencionó al inicio, pues bueno, la colaboración que hay entre el INEC y la CONAFOR para elaborar el inventario de gases de efecto invernaderos en el sector de uso de suelo y cambios de suelo es muy estrecha. Y de ahí es de que todas estas mejoras metodológicas y todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 2 años, se buscan ahora entonces compartir con los estados para que se pueda garantizar una alineación en la contabilidad de los inventarios entre el nivel estatal y el nivel nacional. Y dentro de a nivel federal, pues la institución
que tiene la atribución de realizar esto es el INEC, ¿no? En el caso del inventario de gases, en el sector de suelo y cambio de suelo, pues ahí hay una colaboración entre la CONAFOR y el INEC para poder realizar esto. Así que, pues no sé si quisieran comentar algo más. Sí, Lucy. Así que, pues bueno, eso, como les comento, es este panorama general. Quisiera también mencionar de que la elaboración de los inventarios de gas de efecto invernadero en realidad se divide de un punto de vista técnico, se divide en 3 grandes componentes. Uno de ellos le llamamos el dato de actividad, que es toda esta parte espacial, en la cual pues se detectan cuál es el área deforestada, cuál es el área incendiada, cuál es el área degradada. Y por otro lado viene un componente de factores de emisión. El componente factores de emisión lleva y nos indica cuál es la cantidad de carbono en términos de toneladas de carbono por hectárea que tiene, por ejemplo, un tipo de vegetación, ¿no?, específico. Y entonces, de manera que la cantidad de carbono nos las da el factor de emisión, esa es la cantidad de carbono que es emitida, y después, ya que tenemos las áreas deforestadas, tenemos estas densidades de carbono, después simplemente multiplicamos las áreas deforestadas por sus respectivos contenidos de carbono y con eso obtenemos las emisiones. Entonces, por lo tanto, en el marco de este esquema de fortalecimiento de capacidades es de que en el transcurso de los siguientes meses, con apoyo y coordinación del INEC y de diferentes iniciativas, que por cierto hace un momento se me olvidó mencionar al Centro de Excelencia Virtual, que con ellos también estamos trabajando y elaborando este taller, pues en el marco de esta colaboración se busca que hacia septiembre se lleve a cabo entonces otro taller sobre la parte de factores de emisión y hacia final de años ya sería el de integración. El de integración incluye no solamente el cálculo de las emisiones, sino que también incluye toda la parte de la propagación de incertidumbres, ¿no? Entonces, en ese marco se ha identificado que pues sean los actores específicos dentro de los grupos técnicos estatales MRV que vayan participando en cada uno de esos componentes, ¿no? Seguramente para los siguientes talleres es probable que no veamos las mismas caras debido a que los organigramas de los estados estén conformados por personal distinto. Entonces, pero justamente esa es la idea. Por ejemplo, a nivel nacional trabajamos de una manera análoga. Tenemos un equipo especializado en la parte de sensores remotos, en la parte espacial. Tenemos otro subcomponente que maneja toda la parte de factor de emisión y finalmente uno más que maneja ya la parte de integración de emisiones y propagación de incertidumbres. Entonces, en este contexto, quisiera reiterar finalmente que lo que se va a compartir a lo largo de estos 3 días es en realidad parte de las mejoras metodológicas que se implementaron para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el sector de uso de suelo, cambios de suelo para la 6ª Comunicación Nacional y que el INEC en los próximos 2 meses estarán publicando. Entonces, por lo tanto, pues bueno, sin embargo, pues estamos avanzando en este tema para ir compartiendo y sociabilizando todo este enfoque metodológico. Sabemos que tiene y se puede mejorar y bueno, de hecho se está trabajando en ello, pero pues por el momento lo que se va a compartir es lo que se ha hecho utilizando, Lucy lo mencionó hace un momento, las guías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 2006, ¿no?, que son las más actualizadas. Pronto van a salir las 2019, pero por el momento las publicadas son las del año 2006. Así que, pues bueno, Fabi, Lucy. Muchas gracias. Voy a hacer otro comercial. No, pero voy a mencionar otra vez la invitación de la doctora Fabiola a que si están interesados para ser parte de la prueba piloto de los materiales de capacitación. Los materiales de capacitación están enfocados justo a la capacitación para los estados en temas del inventario de emisiones. En esta primera fase va a ser todo el primer volumen del IPCC, que es sobre cómo hacer un inventario, qué es un factor de emisión, control de calidad, aseguramiento, toda esa parte. Y estos materiales, esta prueba piloto es para que ustedes vean los materiales y nos retroalimenten y nos digan si vamos bien, si se entiende, porque al final de cuentas esto es algo muy técnico y se está tratando de
para que todos lo podamos entender, porque hasta nosotros luego es bien complicado, lo hemos leído no sé cuántas veces y aún así. Pero justo es por eso este ejercicio, para apoyarnos entre todos y para que también recibamos de ustedes esta retroalimentación, se les abre la invitación. Entonces, cualquier cosa, estoy a sus órdenes.